Muchísimas gracias, Borja. Queridos y queridas compañeras de la red, es un placer para mí estar aquí dándome la oportunidad de presentar más bien el estado de la producción de biogás en forma científica y tecnológica en el Ecuador. A diferencia de presentaciones como hemos escuchado de Brasil, del doctor, igual de Uruguay, todavía la producción de biogás en el Ecuador es ínfima. No hay una producción real, una producción que se pueda considerar industrial. Más bien estamos nosotros desde el aspecto investigativo, tecnológico en el país y a nivel universitario tratando de establecer las bases para lograr luego dar el escalamiento y producir biogás a nivel industrial. Mis objetivos en esta presentación es darles a conocer el estado de la investigación relacionado con la producción de biogás en el Ecuador, identificar las principales líneas de investigación que llevamos a cabo, dar a conocer las principales investigaciones realizadas por universidades en mi país, dar a conocer la producción científica de relevancia en lo relacionado a la producción de biogás y las perspectivas de biogás en Ecuador. Y una más que no está anotada que van haciendo de este encuentro es cómo lograr sinergias con ustedes, compañeros investigadores de otras universidades o de otros centros de otros países para que podamos trabajar algunas líneas de investigación conjuntas. Esta vez solamente voy a dar a conocer el caso del biogás. En biomasa son otros trabajos que hemos venido presentando, pero en este caso específico solamente del biogás. Debo mencionar que a nivel de biogás estamos trabajando más a nivel rural para tratar de ayudar a comunidades indígenas sobre los 2.500 a 3.000 metros a obtener esta fuente. ¿Por qué razón no se hace mucha investigación de biogás en el Ecuador? No se la realiza porque todavía el gas producido en forma natural es subvencionado por el gobierno y espero que siga así por mucho tiempo. Es decir, nosotros el costo es de $1.60, se comercializa a $3, hay empresas que se dedican para esto, emprendimientos pequeños, pero si se lograse quitar el subsidio del gas sería un golpe económico tremendo para familias de bajos ingresos. Es decir, quitándole el subsidio debería subir a cerca de $15 a $20. Ahora el gobierno nacional está tratando, y ya lo va a lograr en unos 2 meses más, de entrar al precio internacional del galón de gasolina obtenido del petróleo. Es decir, hemos pasado nosotros en pocos meses, en menos de 10 meses, de valores de 1.80 centavos a valores que estamos en 2.30 centavos, $2.30, que es un precio muy alto, y el precio internacional está entre los 2.40 a 2.50 centavos de dólar. Entonces, en ese sentido, estos golpes va a significar también un golpe económico a las familias. ¿Cuál es la alternativa que nosotros podemos dar a nivel de investigación, que es lo que estamos haciendo a nivel de las familias rurales? Si eso llega a pasar, lo que vamos a ocasionar es una presión sobre los ecosistemas donde se desenvuelve la vida familiar y por ende va a aumentar los índices de deforestación, que eso sería terrible para un país y en general. Y además hay una presión sobre los cultivos en donde se destinaría para otro tipo de fines que no sea el alimentario. Y tomando en consideración que la mayoría de las poblaciones indígenas y rurales de Latinoamérica se alimentan más a base de carbohidratos antes que de fuentes proteínas sustentables. Entonces aquí tenemos nosotros la producción voy a enfocarme propiamente en la producción de GLP, está expresado en millones de barriles. Como vemos, hay una variación pequeña, menos de un punto, en donde actualmente estamos en el 2020 de 1.9 millones de barriles, que es suficiente para cubrir la demanda interna de producción de gas a nivel del Ecuador. Entonces, lo que me he enfocado es, bueno, ¿y qué nosotros a nivel de universidades? Eso, por favor, voy a enfatizar un poco a nivel de universidades, ¿qué estamos investigando a nivel del pregrado y a nivel de publicaciones científicas como institutos de investigación? Entonces, vamos a ver algunas investigaciones
lo he puesto en orden desde el 2021 y en forma descendente hasta llegar a los datos anteriores. Y vamos a encontrar en la parte que ustedes ven donde dice el título de la tesis, lo he puesto como tesis de grado, cuál ha sido el objeto de estudio, los objetivos que han perseguido, cuál ha sido la temática que ha estado establecido por las diferentes universidades. Entonces, van a haber algunas coincidencias en muchos temas en donde la mayoría de universidades han estado tratando a la materia prima de origen industrial, agroindustrial, origen urbano, origen de plantas depuradoras, cómo convertirlas en biogás y cómo caracterizar. En este caso, mi universidad, que es la Universidad Estatal de Bolívar, es una universidad pequeña que nosotros iniciamos el trabajo con biomasa, bueno, con la presencia del doctor Borja Velázquez, específicamente a partir del 2010, a través de un programa Prometeo que lo realizó el gobierno de Rafael Correa hace años atrás, y tuvimos la oportunidad de tenerle, y con él arrancamos, puede decirse que fue un dinamizador del estudio de la biomasa para todas las universidades en el Ecuador. Y resultado de eso, nosotros en el 2014 creamos la Red Ecuatoriana de Estudios de la Biomasa, ECUMASA, que hasta la fecha es donde nos hemos venido realizando investigaciones y creamos el grupo de investigación de biomasa al interior de la universidad, aspecto que todavía lo venimos trabajando. Entonces, como vemos, nosotros tenemos estudios del biogás, implementación de biodigestores, comparación de o aislamiento, construcción de consorcios microbianos, todo para la producción de biogás. Mucho énfasis les pido, lo pongan en el año y lo pongan las universidades que han venido estando involucradas en estos estudios. Es de mencionar que mi universidad, la Universidad Estatal de Bolívar, es una universidad pública. La UDLA es una universidad privada, que significa Universidad de las Américas. La Universidad Técnica de Babahoyo es pública, la Universidad Técnica de Cotopaxi, UTC, es pública. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador es privada. Y yo no sé qué tienen los gobiernos, pero cuando es privado les dan más apoyo todavía. Entonces, el resultado de eso, en el año 2012, un investigador reconocido en el Ecuador que fundó el Centro de Investigaciones Neotropicales, fue beneficiado por una cantidad de $4 millones y creó una biorefinería para obtener bioetanol de primera generación. Y luego ese proyecto se ha ido desvaneciendo sin haber sostenibilidad en el mismo. Igual se ha financiado otro tipo de proyectos al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y poco o casi nada nos ha dado a las universidades públicas. No me estoy quejando, solamente estoy dando un panorama de cómo ha sido el financiamiento hacia nosotros. También tenemos la Universidad Técnica del Ecuador, la Universidad Técnica Equinoccial, la UTE, que también es privada, la Universidad de Guayaquil. Y luego de haberles mencionado sobre las siglas, estos se van a repetir, son los años donde se han ido realizando las investigaciones de pregrado. Les pido mucha atención en esto porque son ramas que podemos en lo futuro con ustedes irlos compartiendo o haciendo investigaciones o profundizando en los mismos. Y ahí está la localización también en donde se encuentran. Y luego de todo esto, que son 31 investigaciones que se han realizado desde el año 2010 hasta la fecha que he recopilado la información, vemos que la universidad que más investigaciones ha realizado acerca del tema somos nosotros, la Universidad Estatal de Bolívar, acerca de la producción de biogás, por ende el tratamiento de la biomasa residual, seguida por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que es una universidad pública grande, una de las mejores del Ecuador, seguido por la Universidad de Cuenca, que también ha tenido bastante presencia en el desarrollo bioenergético, la Universidad de Guayaquil, y aquí falta una universidad que no he encontrado mucha información, mejor dicho está aquí, perdón, es la Universidad San Francisco de Quito, una de la universidad privada con mayor potencial económico del Ecuador. Esta universidad está abordando con fuerza los estudios de biomasa, trabaja mucho con universidades de Alemania y universidades de Estados Unidos,
se logra cofinanciar proyectos de investigación orientados a la producción de biomasa y producción de biogás. Y está bien, y hasta la fecha tienen un desarrollo bastante interesante en la producción de estudios de pregado en relación a la biomasa. Y aquí vemos cómo ha venido desarrollándose los estudios en lo relacionado a la producción de biogás, y vemos que en el año 2019 fue uno de los años que más se realizó tesis de investigación. En el 2020, por obvias razones de la pandemia, no se lo realizó, y en el 2021 recién se está nuevamente comenzando. Y ahora, ¿cuáles son las producciones científicas en biogás relacionado con esta temática? Entonces, nuevamente vamos a ver ahí, no he puesto aquí las universidades debido a que son de diferentes filiaciones los autores, pero he puesto los cuartiles en donde nosotros hemos logrado publicar en revistas de prestigio, Biomass Bioenergy, Force Energy, también Clear Production, etcétera. Y aquí se ha recopilado solamente las investigaciones realizadas por científicos ecuatorianos en todo lo relacionado a la producción de biomasa. Entonces tenemos desde el año 2021, no está el nombre de la revista porque recién terminamos esta investigación, lo hemos enviado, sí, ojalá ya nos den bueno, eso depende de Borja también, nos den las correcciones respectivas y lo podremos lograr. Entonces hemos venido publicando en el cuartil 1, en el cuartil 2, y hay algunas que ustedes le ven vacío, es que porque no se han publicado en revistas de la Web of Science. Me dirán correctamente, si no está en la Web of Science no tiene importancia, que parcialmente estoy de acuerdo, pero ha sido una producción de una universidad que también es digno de tomar en cuenta. Puede estar a un bajo nivel, pero ha habido el interés de estudiar este objeto que es la producción de biogás. Y también hemos establecido los volúmenes, el factor de impacto. Entonces, el total de investigaciones, y ahí están los títulos y los doy donde hemos logrado publicar en el Ecuador, el total de investigaciones ha sido de 33 publicaciones científicas, de las cuales nuevamente vemos que en el año 2018-2020 se ha logrado la mayor cantidad de publicaciones, es decir, que está tomando fuerza el estudio de la producción de biogás en el Ecuador. Y dentro de ello, también es de resaltar que nuestra universidad, la Universidad Estatal de Bolívar, también lleva un cierto liderazgo en las publicaciones. No lo he puesto porque hay otras universidades que también están entrando con fuerza, y eso está bien, mientras más hayamos está mucho mejor. ¿Qué es la parte negativa que hay que evitarlo cuando ustedes también trabajen en sus grupos de investigación? Es que a veces no nos encontramos momentos adecuados de relación entre las instituciones para desarrollar habilidades y producir mejores investigaciones que vayan en beneficio de un cierto grupo social o de cierto objeto de estudio. Entonces, las universidades públicas les interesa muchísimo mantener el estatus a través de publicaciones científicas, y para ello traen investigadores internacionales. Perdón, las universidades privadas. En cambio, las públicas, para nosotros traer un investigador de fuera y hacer investigación es bastante duro, es bastante fuerte. Y ventajosamente tenemos el patrocinio de la Politécnica de Valencia en ese sentido, y hemos logrado tener presencia a nivel internacional. ¿Qué temáticas son las que más se han estudiado? Entonces, se han estudiado el tipo de sustrato, el tipo de cosustrato que se utiliza, el inóculo utilizado, muy importante en los estudios de producción de biogás, la relación carbono-nitrógeno, la cantidad de biogás obtenido, la cantidad de metano que se logra obtener, el porcentaje de metano en el biogás y la referencia. Como vimos en presentaciones anteriores, la producción de biogás en Europa y en Estados Unidos, incluso veo en Brasil, está bastante madura, está hecha. Entonces nosotros hemos buscado nichos en donde vamos a caracterizar materias primas que no se utilizan. Entonces, materias primas diferentes. Les pongo como ejemplo el estudio en mi provincia, en mi sector, hemos estudiado los estiércoles de llama, los estiércoles de cuy, que conocemos ahí,
los estiércoles de cerdo del sector. Entonces buscamos materias primas no conocidas para caracterizarle y estudiarles y poder tener presencia científica a nivel de publicaciones. Entonces, repito, ¿no? Los grupos de investigación que ustedes ven ahí, en este caso la Universidad Autónoma del Estado de México, que son instituciones que han hecho investigaciones con la Universidad, en este caso Técnica de Ambato, que tienen relaciones y eso está muy bien para nuestro país. Se ha trabajado con universidades de Perú, con universidades de Brasil, con universidades de Estados Unidos, con universidades de España, con universidades de Bélgica. Algo interesante es, en este caso, es la Universidad Estatal de Bolívar de nosotros, porque hemos venido trabajando ya durante varios años con la Universidad Politécnica de Valencia y hemos logrado obtener resultados satisfactorios. Y las especificaciones propias de los estudios lo hemos tomado en cuenta, la localización donde se realizó el estudio. No es lo mismo obtener biogás a nivel de 500 metros sobre el nivel del mar, a 1000 metros, a 2000 metros, y en este momento estamos haciendo estudio a 3000 metros sobre el nivel del mar. Y hay presencia de estudios en Bolivia. Bueno, vamos a ver los resultados de lo que se vaya a obtener. Localidades alrededor de todo el país que hemos logrado. Y eso en este caso, estos son los grupos más preponderantes en el Ecuador que realizan estudios de la biomasa. Tenemos la red de Cumasa, a la cual pertenecemos, el grupo de investigación de la biomasa, la Universidad Estatal de Bolívar, la red Biolag, esta es muy interesante, que también está liderando en Ecuador un profesor español, Martín Herrero, con el grupo IQIAM, como lo ven ahí, que dice Biomass Resources. Tenemos la red de biodigestores del Ecuador y aquí me faltó la Universidad San Francisco de Quito, que no la puse. Entonces nosotros en nuestro laboratorio de biomasa en la Universidad Estatal de Bolívar contamos con algunos equipos en funcionamiento y realizamos básicamente análisis proximal, como es la humedad, cinéticas de secado, determinación de cenizas, de sólidos volátiles, de carbono fijo, carbono total. Contamos con estos equipos. Realizamos análisis elemental. Realizamos análisis de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, cloro. Contamos con un analizador elemental. También hacemos análisis de fibra. Contamos con este equipo para determinar celulosa, lignina, hemicelulosa. Tenemos estos equipos para realizar estudios de fermentabilidad. Específicamente de aquí hemos hecho estudios para la obtención de bioetanol, determinando diferentes tipos de microorganismos, determinando su cinética microbiana y adaptando cuál sería el mejor para la región. Y tenemos aquí el análisis termogravimétrico. Esta es una balanza termogravimétrica acoplada a un cromatógrafo de gases y acoplado a un espectrómetro de masas que nos ayuda a determinar la cantidad de volátiles que puede botar una biomasa determinada a atmósferas controladas con la utilización de diferentes tipos de gases, puede ser nitrógeno, el aire mismo, oxígeno, etcétera. Contamos con el molino para la trituración de la muestra. Contamos con un FTIR o un espectroscopio de luz infrarroja con transformada de Fourier para determinar los grupos funcionales con los que se trabaja. Contamos también en el laboratorio, se complementa con un espectrofotómetro de emisión atómica, con un espectrofotómetro de absorción atómica. Y tenemos también un equipo para realizar la determinación del poder calorífico de la biomasa. Entonces, en este caso es de la marca PAR. ¿Por qué muestro esto? Porque es necesario que ustedes sepan también cuál es la potencialidad que nosotros tenemos como laboratorio, en donde ustedes pueden encontrar algún tipo de posibilidad, si les interesa, espero que sí, para poder trabajar en forma conjunta en proyectos, ya sea en comparación y algo muy importante, en validación de protocolos de investigación o protocolos de laboratorio mismo que a veces no se lo tiene. Y esa es la presentación que quería mostrarles. Les agradezco por esta oportunidad. Enhorabuena por la investigación y le felicito. Y entiendo que es determinante que la propia universidad sea la que traccione el conocimiento
del biogás en el país. Ha mencionado usted las diferentes pruebas o ensayos que se están haciendo a diferente altura. Esto es algo que siempre me ha llamado la atención porque, bueno, por nuestra trayectoria hemos tenido potenciales proyectos en altura, pero en zonas, bueno, no en Sudamérica, y es algo que siempre me he preguntado, es decir, ¿cómo puede influir la presión atmosférica o la altura, en este caso, en los ensayos de biogás? No sé si tiene alguna conclusión sobre eso. Todo va a depender del tipo de microorganismo que vayamos a utilizar. A diferentes alturas hemos visto que se desarrollan diferentes microorganismos y lo que uno está tratando es que sean lo más autóctono del lugar posible. Caso contrario, no va a funcionar bien a diferentes alturas ni a diferentes presiones. Entonces, a medida que va subiendo la altitud, se va perdiendo la temperatura. Y a medida que cambia la temperatura, también el metabolismo del microorganismo se va frenando. Y ahí hemos tenido problemas. Este momento, te comparto que estamos trabajando a 3.200 metros y hemos tenido bastantes problemas en la producción de biogás. Y estamos comparando con estudios realizados en Bolivia, porque Bolivia en la parte de La Paz están a 4.000 metros y se han obtenido biogás a esa altura. Entonces, estamos tratando de compensar a través de un sistema natural no sería de calefacción, sino de subir la temperatura, como es la utilización como te digo, de techos de vidrio, para que se incremente la temperatura, y en verano sí hemos obtenido un producto promisorio, pero en invierno ha sido muy difícil. Y no sé lo que vamos a ver, todavía está en esta investigación, los resultados están por darse, pero eso es lo que te podría decir. No sé, Borja, si puedes ampliarle ahí. Bueno, aparte de que la temperatura influye de forma determinante en el proceso de fermentación anaerobia, hay un factor muy importante, una ley que la gente se olvida, que es la ley de Henry, en la cual la presión va a depender de la cantidad de material disuelto, la fracción molar disuelta en el fluido. Entonces, el incremento de la temperatura, como ha comentado, bien con cubiertas de distintos materiales, el calentamiento hace que la parte que se diluye dentro del líquido salga, se vacíe y es un proceso que nosotros estamos en fase de entender y de modelizar, comprender cómo influye la presión, cómo influye la temperatura y la combinación de ambas para no solo estudiar cómo afecta al desarrollo fisiológico de los microorganismos que intervienen en cada uno de los procesos de la fermentación, sino también cómo extraer al máximo la cantidad de metano disuelto que se pierde por dilución en el fluido a través del digestato. Esa es una línea de investigación que desde el punto de vista teórico y científico pues nos está resultando muy interesante. Sí, yo también tenía... Primero quiero felicitarlo por la presentación y la aclaración de Borja. Justamente mi pregunta también era por la temperatura. En mi país, Perú, hemos tenido más fracasos que éxitos en esto de biodigestores a esos niveles ecológicos por tema de temperatura y por temas sociales. Yo quería ver cómo están enfrentando el tema social o a qué nivel de escala están pensando ustedes desarrollar estos proyectos de biodigestores. A nivel de Ecuador ya hay algunas iniciativas privadas en donde tratan los purines de diferentes animales en granjas grandes, especialmente en criaderos de cerdos, de ganado bovino, etcétera. Pero a nivel de las comunidades rurales no hay estudios y no hay experiencias. Entonces nosotros estamos implementando digestores biotubulares pequeños, a pequeña escala, para que una familia de 4 o 5 personas tenga un gas que pueda utilizar en cocción de los alimentos, en calentamiento de agua. Hasta ahora nos ha dado resultado. Entonces, a nivel rural es interesante en mi país porque la gente está compartiendo con nosotros. Es una experiencia muy agradable, pero la gente quiere ver el resultado. Entonces, cuando ya vio la llama, ya vio que se calentó el agua, dijo, funciona esto,
¿Qué nos trae? Eso fue una primera parte. La segunda es convencerle en la utilización de los diferentes tipos de sustratos. Entonces hay un trabajo comunitario muy interesante en donde se están preocupando familias de recoger purines de cerdo, purines de llama, de gallina, mezclarlo con diferentes tipos de ecosustratos. Ahí vamos a tener la paja, restos de paja, restos de amaranto, restos de quinoa que se está trabajando. ¿Cómo manejan la proporción carbono-nitrógeno la gente? ¿Cómo sabe cuál es el nivel de fermentación? Ahí la gente no, ahí entramos nosotros. Ahí a través del analizador elemental, ahí sabemos la proporción y vamos haciendo la mezcla correspondiente para determinar, alcanzar la proporción carbono-nitrógeno. Ok, muchas gracias.